Buen día, pues aquí seguimos trayendo la mañanera, miren. No se les olvide darnos su like aquí abajo la campanita. Vamos con las preguntas, empezamos. Reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis dos preguntas, tengo dos sugerencias, presidente. Una sugerencia, con todo respeto, es que en el quién es quién, en las mentiras de la semana, puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacios, o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer juntos con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Observo, presidente, que se han dejado de contabilizar las notas neutras. El balance es lo que buscamos los reporteros independientes. Y aquí se muestran notas, columnas, artículos con sensacionalismo, como esta, presidente, del sábado, que en mi barrio dicen que es una nota hulera. No sé, que no alcanzo a ver, también la miopía avanza. Dice la cabeza. A ver, pasa. A ver. Sí. ¿No lo tienen ahí ustedes? Pongan. Sí, pero este es producto de lo mismo. Están muy enojados. Y ya no hayan que hacer. ¿Se acuerdan que creo que el viernes sacamos las 8 columnas de El Universal, ¿no? De cómo han crecido los niños, contagiados, y que vimos de que era una exageración, un sensacionalismo, y un periódico, ¿sí?, como el Universal, con esas 8 columnas. Pues es Reforma, con esto del sábado, es lo mismo. Sí, son notas. Que no tenían otra cosa, pero es una obsesión. Es el sesgo que se le da a la información, sí, la mala leche. Sí, están muy molestos ellos y sus jefes. Súbela. Suma ejército tarea de repartir juguetes. Esto es porque en el Tianguis del Bienestar participan pues muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos, a entregar a la gente más pobre de México. Y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas para los niños. Y entonces participa la Secretaría de Seguridad Pública, participa la Secretaría de Bienestar, los gobiernos de los estados, en este caso el gobierno de Guerrero, porque la primera entrega fue en la montaña, los presidentes municipales y también el ejército, que ayuda. Entonces, este pasquín del conservadurismo titula, ¿no?, Suma ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fuese así, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el ejército también
entregue juguetes en las zonas pobres. ¿Qué no va el ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos? Rescata a niños, ancianos, animalitos, perritos. ¿Qué no es una labor humanitaria? ¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos. Nada más que eso no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón. Eso no lo entienden. Presidente, Pero bueno, mi segunda sugerencia. ya no le vamos a estar sacando tanta información porque ahí se están repartiendo a los mismos lectores Universal y Reforma, porque sí tienen seguidores, bastantes, que piensan así. Ellos nada más lo que hacen es recrear un pensamiento conservador que existe, que es muy fácil de manipular, porque no exige, demanda argumentos. Tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones. Entonces, como son muy conservadores, se obnubilan. Y entonces todo lo que publican, el Reforma, el Universal, de este tipo, se lo consumen. Presidente. O sea, lo aceptan y además se sienten bien. Es un fenómeno, pero así es la democracia, tiene que aceptarse la opinión de todos, y siempre ha existido el pensamiento conservador. Lo importante ahora es que se tuvieron que quitar la máscara quienes fingían ser liberales, independientes, cuando son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados, porque a ver. BMW, no es que hay veces, no sé. Ya casi no trae publicidad también. Ya carecen de publicidad, ya no traen No, publicidad. todo es. Miren. Lo que me encuentro, pongan esta que está bonita. Y los miren, soy cliente, pero hay otro también, la de Calderón, sí. Eso es porque están en contra del regreso a clases presenciales. Entonces ya ¿soy yo? No.
Tlatuani. Presidente, retomo la segunda sugerencia y la propuesta que usted hizo el 9 de junio del 2020 de crear el premio al conductor, locutor o periodista que más insulta. Existen hoy por hoy cuentachistes, estandoperos que se sienten periodistas y que tienen un lenguaje muy pobre y más bien yo diría pobrísimo, de extrema pobreza. Y no hay nadie que les diga hasta aquí es la libertad. Sabedores que los dueños de las estaciones de radio, con Enrique Peña Nieto, antes de irse les renovó las concesiones de sus frecuencias hasta el año 2022. La propuesta del premio, presidente, sería ser el chombo de la semana o el ulero de la semana. No, ya, miren, esto no, con todo respeto, no hay que rebajarlo, vulgarizarlo. No, es interesante como fenómeno porque esto no había sucedido desde la revolución, desde el gobierno del presidente Madero, que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente, porque durante décadas los medios de información estaban sometidos o alquilados, vendidos al régimen. Entonces, ahora es distinto y se está dando todo este fenómeno, pero resulta que la gente ya piensa de otra forma. Ya así impreso, esto ya no debe de estarse vendiendo, y el Universal tampoco. Y va a ser muy difícil que se mantengan como impresos, porque existen las redes sociales, los jóvenes ya se están informando de otros medios. La única posibilidad que tendrían de mantenerse, porque creo que hay periódicos en el mundo, creo que el New York Times ha mantenido su tiraje, también cambió a lo electrónico, pero tiene el mismo número de lectores e incluso ha crecido porque ha cuidado, y eso que también es un periódico a veces carente de ética, pero la única posibilidad de que se mantengan estos medios es con apego a la verdad. La credibilidad depende de la verdad, y esto no lo pueden hacer porque representan a un grupo de la sociedad. O sea, es un periodismo de élite y tienen que estar defendiendo a las élites y ofendiendo al pueblo. Entonces, no creo yo que puedan resistir. No estoy deseando que desaparezcan, que no se vaya a malinterpretar, sino estoy analizando el fenómeno, porque la gente ya, esto no, pues puede ser que en Las Lomas, en la del Valle, ahí donde está el edificio de Reforma, y por las características
de esas colonias, pues ahí sí. Pero en Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Tláhuac, en Milpalta, eso hablando de la ciudad, porque también no es nacional. Se dice periódico nacional, pero no es. No hay periódicos nacionales. Así es. Ninguno. Básicamente son de la Ciudad de México. También como no hay radio nacional, hay algunas cadenas, ¿no?, que tienen emisoras. ¿Cómo se llama? Sí, pero las más importantes son la cadena, la de Azcárraga, de radio, Fórmula, y la otra, Radio Centro, hay otra que tiene mucha presencia, MBS tiene también varias estaciones, Radiorama, esa tenía mucho en los pueblos, en las regiones de México, tenía varias estaciones, o sea que sí, pero de todas formas no alcanzan a cubrir todo. Los más presentes en la mayoría del país son las televisoras, las más las que tienen más presencia, más cobertura. Más cobertura. Sí. El periódico ya debe de tener, cuando le pregunto uno a la gente, ¿cómo te enteras de las noticias? Todavía sigue estando en primer lugar la televisión, como con un 50%, más o menos, ¿no? 59%. Sí. Luego ya Internet. En tercer lugar la radio y luego el periódico. Así está más o menos. Presidente, mi primera pregunta. En el sector energético se habla del huachigás, del gas LP, que es más grande que el de la gasolina. Se roban más de 164 millones de pesos diarios. En el tercer piso de la torre ejecutiva de Pemex nadie se da cuenta de la baja presión de los ductos de gas y no suenan las alarmas, y si no suenan o si suenan no las escuchan. En los municipios, presidente, por citar en algunos estados, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, nadie ve entrar ni salir las pipas en largas filas a cargar en ductos de gas propiedad de Pemex. Y sobre el gas bienestar, presidente, ¿tiene usted en consideración los siguientes puntos? Hacen falta cilindros simplemente para abastecer a todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad de México y Estado de México se requieren de 3 millones de cilindros, de tanques. Son 12,000 rutas en la Ciudad de México y Estado de México, y todas ellas se rigen por usos y costumbres. Desde hace muchos años son muy defendidas y peleadas. En una investigación que hice, presidente, el pasado fin de semana, encontré centros de carburación de gas LP en donde se da el llamado picteleo, donde se llenan tanques desde 50, 70 y 100 pesos fuera de la norma y fuera de la ley. Para resolver esta problemática, pues muchas empresas dan menos producto. Le insisto, se da el huachigás en los ductos y también han secuestrado el mercado de ciertas colonias de todo el país. La pregunta es, usted ha dicho que no se va a requisar, pero por ser el tema de gas de seguridad nacional,
todos aquellos malos empresarios que no colaboren con el precio justo, el gobierno de la República podría tener en el cajón para recurrir a la nacionalización de la industria? Bueno, ya se está regularizando lo del precio, que era lo que más nos importaba. No estaba en lo justo, estaban abusando. Ahora que se tomaron estas medidas, lo de establecer el precio máximo, ya estamos viendo que en 2 semanas ha bajado el precio del gas. Se habló con los distribuidores, con los concesionarios, se tiene un diálogo permanente y se tiene también la vigilancia. Y va a entrar a operar Gas Bienestar. Entonces pensamos que de esta forma vamos a resolver el problema, básicamente. Bueno, mi segunda pregunta, presidente. El chapucero Ignacio Rodríguez informa que nunca el público lo leerá en Reforma o en el Universal y tampoco lo verá en Televisa o en TV Azteca. Con datos duros y cifras internacionales, México ha iniciado el milagro mexicano, o mejor dicho, un nuevo boom económico. Tiene su administración niveles de crecimiento económicos solo superados por China e India. Estamos superando a las potencias, incluso Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. El FMI ya lo aceptó, hay un crecimiento en B. En el último reporte es de 7.3%, mientras que China solo alcanza el 9%, India el 10%, y por eso nosotros estamos en el top 3 mundial de crecimiento. Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro, dijeron que usted no sabía nada de economía, que se había quedado estancado en los años 60, que quería estatizar todo y que usted era un comunista. La pregunta es, ¿se podrá exportar este modelo mexicano de crecimiento? Y si este modelo de económico influirá en el próximo presupuesto 2022 que se enviará a la Cámara. Sí, mire, independientemente de lo ideológico, lo cierto es que está funcionando nuestro modelo. Hay recuperación económica, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada, aun cuando se están liberando muchos fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante porque están estimulando mucho el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país. De todas maneras, no se ha incrementado tanto la inflación y vamos a seguir cuidando que no aumente. En cuanto a el comportamiento del peso, pues se ha apreciado, no ha habido devaluación. Esto no sucedía desde hace 50 años. Hasta ahora que estamos en el gobierno. No pasaba. Desde los años 70 del siglo pasado que no haya devaluación del peso. Y la gente, que es lo más importante, está recibiendo apoyos como nunca. Entonces sí funciona nuestro modelo. No se ha contratado deuda
adicional. Y vuelvo a lo mismo. La clave está en no permitir la corrupción. Y los lujos, y aunque no lo publiquen en el Reforma mañana, ni lo digan hoy en la radio o en la televisión, es sencillo y probable, demostrable. Cuando llegamos al gobierno, en el último año del gobierno del presidente Peña, la oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Este año, la oficina de presidencia está ejerciendo 600 millones. $3,000 millones menos. Y no se ha demeritado la oficina de presidencia, pero así en general. Entonces, sí ayuda mucho la austeridad, que repito, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Imagínense cuánto nos ahorramos con quitar los fideicomisos. Cientos de fideicomisos. Entonces sí funciona nuestro modelo y esperemos que continúe así. ¿Y va a influir en el presupuesto del 2022? Sí, porque tenemos garantizado el que no va a faltar el dinero para pagar a los trabajadores al servicio del Estado, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para que haya medicinas gratuitas, para pagar a los maestros, para las pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, las becas, el Sembrando Vida, para seguir financiando con presupuesto, sin deuda, el Tren Maya, el proyecto del Istmo, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, terminar la refinería de Dos Bocas, pagar la refinería de Texas que se adquirió, terminar la planta de coquizadora de Tula, terminar las presas que quedaron inconclusas, abrir para el riego, que ese es mi propósito, llegar a 100,000 hectáreas con la construcción de los canales que estamos haciendo para riego. Entonces, sí, ahí vamos, adelante, vamos adelante. Eso es lo más importante de todo. Con la erradicación de la corrupción, ¿podría México empezar a soñar o ser ya una potencia económica? Es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos
mientras millones se empobrecen. Eso ya no sucede en nuestro país. Antes, los potentados, piensen en una empresa grande, famosa, en un banco, pues en esa empresa, en ese banco que están pensando, ese banco, esa empresa, no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. Y les devolvían el IVA. Pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba, los que dominaban y se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Es increíble, el impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los de mero arriba, porque hasta eso es falso el que nos han hecho creer, ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos son los de arriba y el pueblo no paga impuesto. Están en un error. Paga más impuestos la mayoría de los mexicanos que las minorías. Y lo puedo probar. ¿Se acuerdan cuando uno que fue director de este periódico, después de la elección en la Ciudad de México, dividió el territorio de la ciudad y puso dos leyendas? Aquí están los que pagamos impuestos, aquí están los que reciben subsidios, las demarcaciones o delegaciones pobres o de clase media eran los que no pagaban y nada más recibían subsidio. Y acá están los que pagamos impuestos. Pues claro, el que lee este periódico así piensa, aunque no sea cierto, porque no es cierto. Pero ahora sí que allá ellos, ¿no? Que sigan su camino. Yo ya, no crean que dedico mucho tiempo a estarlos convenciendo, porque son muy cerrados. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscando convencer, persuadir, educar a los de arriba, no educar al pueblo. El pueblo está despierto, muy consciente. Es arriba que hay que, si no educar, reeducar, humanizarlos. Que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos. Pero ese es el proceso. Hay muchos
que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción pensaron de que era normal a ver, vamos a hacer negocios. Y este es muy listo, muy abusado. Ya se compró una casa grande y tiene unos carros último modelo, ya hasta tiene departamento en Miami y en poco tiempo salió adelante. Ahora en mi libro cuento una cosa que da tristeza y lo digo porque tenemos que sanear la vida pública y no le hace que no les guste. Hay que estar señalando de que eso no lleva a nada bueno, la corrupción no lleva a nada bueno. Cuento de un funcionario de Hacienda del pasado gobierno que tenía un cargo importantísimo, precisamente era el que se entendía con los gobiernos estatales, hombre de confianza del secretario. Y termina el gobierno y se demuestra que tenía muchos bienes. Pues su esposa se pone de acuerdo con su ayudante, un marino, para asesinarlo y quedarse con la herencia. Pero como si lo asesinaban, podían reclamar la herencia la mamá del funcionario y los hermanos, entonces deciden eliminarlos a todos. Entonces la señora invita a su casa, donde está el esposo, a la suegra y a los hermanos, y llega un comando y los asesina a todos. Fíjense a qué nivel de descomposición, de perversidad. Se detuvo a la señora, se hizo la investigación, el marino estaba prófugo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que defienden? ¿Regresar a eso? No. No. Hay que estigmatizar la corrupción, porque esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia. Pues eso es
la herencia neoliberal. Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, el aspiracionismo. No, vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista. A veces son peores que los que tienen más dinero, aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya de la noche a la mañana son racistas. No, eso es lo que queremos enfrentar, o mejor dicho, seguir enfrentando, porque eso es lo que nos va a conducir a una sociedad mejor. No solo es la cuestión económica, eso sale, eso sí, hay que sacar de la pobreza a millones de mexicanos, pero procurar que sean buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, que practiquen el principio del amor al prójimo para tener una sociedad mejor. Eso no les gusta. Bueno, a los intelectuales orgánicos les molesta muchísimo, porque pues ellos ya tienen tiempo, ya tienen mucho tiempo que no piensan en estas cosas. Nosotros tenemos que llevar a cabo una renovación moral. Tenemos que purificar la vida pública. Eso es lo más importante, fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y enfrentar el egoísmo, el materialismo, el clasismo, el racismo, que está todavía ahí, vigente. Entonces, va a cambiar en lo económico, va a cambiar en lo social y vamos a tener una sociedad mejor porque va a ser cada vez más fraterna. Ya nos vamos. Gracias, presidente. Ya nos vamos. Mañana, ustedes dos, la compañera. Sí, por favor. Muchas gracias.